Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este estudio de la palabra del Señor. Y hemos llevado un tema que hemos titulado Los Reyes del Norte. Y para iniciar este estudio, quiero que allí donde tú estás, incline tu rostro y en reverencia a Dios te puedas unir junto con tu familia, con los que estés al lado. Si estás solo, no interesa, no importa. Lo importante es que tengas una actitud de agradecimiento a Dios en esta hora y tú puedas decirle: Dios eterno, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Podemos agradecer, Señor, por cada cosa que tú has hecho para con nosotros. En medio de cada circunstancia, en medio de cada situación, podemos confiar y saber que tú estás en control de cada cosa, Señor. En este momento, Señor, junto con todos los que están en casa, me uno en oración, Señor, y pedimos que este tiempo en el que vamos a quizás a estudiar tu palabra sea aquella que transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón y produzca en nosotros el querer como el hacer por tu divina y tu perfecta voluntad. Que no seamos aquellos hombres y mujeres que simplemente escuchan, que son solo oidores, porque tu palabra nos lleva a entender que no solamente debemos ser oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Transforma, cambia, renueva aquellas cosas que por años hemos venido trabajando y que quizás en nuestras fuerzas no hemos podido y jamás podremos. Necesitamos de ti. Señor, que al estudiar la palabra a través de estos hombres, Señor, tú seas hablando a nuestro corazón. Y este mensaje, Señor, esta enseñanza, sea tocando la fibra de nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestro ser, y seamos afirmados en la verdad que eres tú. Seamos afirmados, Señor, no en algo pasajero, Señor, sino que seamos afirmados en ti. Dios mío, que aún este momento y este espacio podamos sacarlo para realmente entender y comprender lo que tú quieres hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Doy gracias por aquellos, Señor, que sacan este espacio, este tiempo, para aprender cada día más de ti, para aprender cada día más de tu palabra. También, Señor, sabemos que tu palabra consuela. Señor, si hay alguno que está afligido, que a través de tu palabra sea consolando, tu palabra sea animando, tu palabra sea trayendo aliento, ánimo, Señor, a cada uno de los que hoy, Señor, estarán escuchando esta palabra. Padre, dejamos todo en tus manos y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio. Gracias damos al Dios de los cielos por darnos la oportunidad de algunos escuchar, pero en mi parte, Señor, el poder expresar tu palabra. Señor, que no sea una palabra cualquiera, sino que de verdad sea en nuestro ser dando el fruto para el cual, Señor, esta semilla se planta en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Llevamos el tema de los reyes de Israel o los reyes del norte. Y hoy quiero que empecemos a recordar algo importante. Recordemos que de los reyes del sur solo fue una sola dinastía, un solo reinado, pero los reyes del norte hubieron 9 dinastías y empezamos a nombrarlas. El primero fue Jeroboam, fue la primer dinastía. Y recordemos que Jeroboam no hizo lo recto delante del Señor. Jeroboam reinó 22 años. Su hijo Nadab fue el sucesor, reinó 2 años. Y ya hemos hablado acerca de las diferentes profecías. Y dentro de estos reyes también se levantaban los profetas para predicar, anunciar de lo que ellos estaban haciendo mal. Dentro de esta primer dinastía se levantó el profeta Ahías Silonita, que ya sabemos todo lo que declaró acerca de la casa de Jeroboam y que no quedaría nadie en el trono. Quien destruye o quien mata el hijo de Jeroboam, que es Nadab, fue
Baasa, ¿sí? Baasa es el tercer rey de Israel. Recordemos, Jeroboam, su hijo Nadab. Luego se levanta la segunda dinastía. No es ya primer dinastía, ahora segunda dinastía, que arranca con Baasa, que es el tercer rey. Reina 24 años. Se levanta Ela, su hijo, reina 2 años. Y después de esta dinastía entra la tercera dinastía, que es Sinri. Luego de Sinri, cuarta dinastía es Onri y Akkad. Solamente vamos a quedar hasta aquí, hasta la cuarta dinastía, casi entrando a la cuarta dinastía. En cada una de estas dinastías se levantó los diferentes profetas, como lo anunciaba anteriormente. Dentro de la primera dinastía encontramos a Ahías Silonita, ya lo mencioné. Dentro de la segunda dinastía nos encontramos con el profeta Jehú, hijo de Anani, también fue el profeta. En la tercera no nos nombran algún profeta como tal. Y en la cuarta entra en gran esplendor el profeta Elías. Estos profetas fueron levantados para anunciar. Recuerde, la función de profeta es decir qué tan lejos y qué tan cerca se encuentra el pueblo de Dios, y de anunciarles para que se arrepintieran del mal camino que ellos estaban haciendo. Recuerde que una de las funciones del rey es liderar al pueblo en función a Dios. Si el rey no dirigía o no lideraba de manera correcta, pues todo el pueblo estaría desenfocado. Por eso Dios siempre levantaba dentro de los oficios, levantó la función de profeta para que el rey volviera al camino de Dios, y por ende el rey llevaría también al pueblo a Dios. Teniendo ya claro este concepto, vamos a empezar a revisar lo que hicieron los reyes del norte, más o menos a la cuarta dinastía. Jeroboam tuvo a Nadab, y nos dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 26. Nos dice de la siguiente manera. Dice en el versículo 25: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel solamente 2 años. Pero nos dice algo muy importante. Nos dice en el versículo 26: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. ¿Qué fue lo que distinguió la vida del hijo de Jeroboam? Dice que hizo lo malo, ¿cierto? Andando en los caminos de su padre. Ahora, recordemos que Ahías da una palabra a Jeroboam y que toda su casa sería destruida. Y nos dice que los que murieran en la ciudad lo comerían los perros, el que muriera en el campo lo comerían las aves de los cielos, que no quedaría nadie del trono, o sea, de los hijos de Jeroboam, sobre el trono de Israel. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de Jehová. Recordemos otra vez, recalco la función del rey. La función del rey es liderar al pueblo, ¿en quién? En dirección a Dios. Si el rey hacía lo malo, pues ¿qué iba a pasar con el pueblo? También estaría haciendo no solamente él lo malo, sino también todo el pueblo. Dios levanta en ese tiempo de Jeroboam, de esa dinastía, de esa casa como tal, a el profeta para declarar esa palabra, pero también levanta a alguien para que cumpliera esa palabra, y es Baasa. Baasa nos dice en versículo 28 de ese mismo capítulo, primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 28. Ya lo habíamos nombrado. Dice: lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y dice que cuando él vino al reino, mató toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. ¿Dónde está esta palabra? Pues usted
más tarde. La podrá leer en primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 10. Eso es solamente una referencia para que usted sepa de qué palabra es la que se está cumpliendo allí. Ahora, en el versículo 30, que es lo que estamos estudiando, nos dice, por los pecados que Jeroboam, por eso vino esta palabra, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Ahora nos dice, ya sabemos que se desaparece la primera dinastía de Jeroboam, su casa, o sea, Nadab, quedó anulada. Ya no hay nadie más de la casa de Jeroboam. Dios levanta a otro, que es Baasa, otro en lugar de esta dinastía. Así que empieza la segunda dinastía. En el tercer, versículo 33. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Pero hay otra connotación importantísima, igual que Nadab. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Es muy, por no decir igual, al versículo 26. Nadab dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino pues de Jeroboam, pues era su papá. En el verso 34 nos habla de Baasa, que también hace lo malo ante los ojos de ¿quién? De Jehová, y nos dice que anduvo en los caminos de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Nos está llevando otra dinastía, aunque es otra dinastía, esta persona o este rey nos está nombrando que hizo lo mismo que los anteriores, ¿sí? También para este rey, en el capítulo 16, nos dice, por eso hablé de qué profeta se levantó en esta dinastía. Dice que vino palabra de Jehová, versículo primero, primer libro de Reyes, capítulo 16. Dice, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de ¿quién? Nuevamente de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa, la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. La misma palabra que se le dio a Jeroboam, ¿dónde está eso? Es lo mismo. Versículo, primer libro de Reyes, ya lo había nombrado. Capítulo 14, versículo 10 y versículo 11. Es la misma palabra que le están dando ahora a Baasa. Dice que no quedaría nadie de su casa, o sea, no seguiría nadie en el reino. ¿Por qué? Porque había caminado en los pecados de ¿quién? De Jeroboam, ¿cierto? Luego nos habla en el versículo, dice 6, durmió Baasa con sus padres, fue sepultado en Tirsa, o sea, donde era como la capital donde ellos gobernaban, en Tirsa, de Israel. Y reinó en su lugar Ela, ¿quién? Su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa. ¿Con motivo de qué? De todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocando a ira con las obras de sus manos para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, porque lo había destruido. O sea, siguieron el ejemplo de ¿quién? De la casa de Jeroboam. Y nos dice la palabra, nos dice la escritura, que la palabra que el profeta dio de amonestación para que se acercaran a Dios, se arrepintieran, se convirtieran, no lo hicieron. No hubo arrepentimiento. Baasa reinó 24 años y en 24 años dice que hizo lo malo. No hizo nada bueno. Ahora nos habla de que él a su hijo solo reinó 2 años. Versículo 8 dice, en el año
26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó ¿cuántos años? Solamente 2 años. No reinó más. Y dice que conspiró contra él su siervo Sinri, comandante de la mitad de los carros, o sea, era alguien muy cercano a ellos, y dice comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, o sea, estando embriagado, dice que vino Sinri, lo hirió, lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Luego que llegó a reinar, estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Sinri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta ¿quién? Jehú. Vemos que ya la segunda dinastía se había levantado en los reyes del norte, en los reyes de Israel. También, ¿qué pasó? Su descendencia, su generación, por caminar mal en los caminos que a Dios no le agradaron, pues fue erradicada toda su casa y su generación, y de lugares de honor y de lugares de suma importancia. Ahora ya entramos a la tercera dinastía. Mire cuántos reyes ya han pasado de diferentes familias, mientras que en la de David siempre se mantuvo la misma dinastía. Versículo 13. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel. Ahora nos dice los demás hechos de Ela, todo lo que hizo. Versículo 15. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Sinri. ¿Reinó cuántos días? 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Sinri ha conspirado y ha dado muerte al rey. ¿A cuál rey? Pues a Ela. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Onri, general del ejército, en el campo de batalla. Hay algo interesante aquí. ¿Quién pone a Onri, general del ejército, como rey? Dice en ese mismo versículo, yo quiero que si usted tiene su Biblia en casa, sin embargo estará proyectado allí en el televisor, dice: entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Onri. Estamos en la cuarta dinastía ya. ¿Cuántas dinastías ya han pasado? 3, ahora entramos a la cuarta. Pero hay algo interesante. Los reyes anteriores, vemos de una u otra manera que había sido Dios quien los había levantado. Pero ¿quién era el que había querido caminar como ellos habían querido? ¿Dios o el mismo corazón del rey? El mismo rey. Ahora dice que es el pueblo el que nombra a Onri. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor. ¿Qué sigue diciendo? Mas viendo Sinri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, prendió fuego a la casa consigo y así murió. O sea, ¿cómo murió Sinri? Murió quemado, porque él mismo dice que encendió, puso fuego, o sea, prendió fuego sobre el palacio y él murió allí. Qué muerte tan triste de este rey también. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué murió Sinri? Dice, por los pecados que había cometido haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando también en los caminos de ¿quién? De Jeroboam, y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Ahora, ya no está Sinri, tercera dinastía, está en la cuarta dinastía. Y nos dice que lo coloca, el pueblo es quien lo nombra. Pero miren lo interesante de lo que nos dice el versículo 21 del primer libro de Reyes, capítulo 16. Dice: entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Onri.
Mas el pueblo que seguía a Onri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió y Onri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Onri sobre Israel. Y reinó 12 años en Tirsa. Reinó 6 años. Hay algo que quiero que hablemos importante. Versículo 25. Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Todas estas dinastías nos hablan que hicieron ¿qué? Que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Como quién? Había un personaje principal aquí. ¿Como quién? Como Jeroboam. Mientras que en las tribus del sur, vamos a ver un ejemplo. Primer libro de Reyes, capítulo 15. Vamos a hablar es un ejemplo de Asa. Nos habla en el versículo 11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Mientras que en los del sur, comparaban con David. En los del norte, los de Israel, los comparaban ¿con quién? Con Jeroboam. Y uno pensaría y diría, ¿por qué con Jeroboam? Porque fue como sí, en verdad fue el primer rey de un evento importante dentro de la historia de Israel. Porque fue el primer rey que empezó a reinar en medio de la división. Y fue por mandato de parte del Señor. Y fue Dios quien le da la palabra y fue Dios quien lo hace. Pero uno diría, si usted es la primera vez que escucha o ya lo ha escuchado, uno diría, pero ¿por qué en los caminos de Jeroboam? ¿Qué era lo tan malo que hizo Jeroboam? Para que lo comparen y siempre, aún en dinastía tras dinastía, siempre salga a relucir Jeroboam. ¿Qué fue los caminos de Jeroboam? Para que el escritor de los reyes siempre nos diga de los reyes de Israel que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, como fulanito de tal, como Jeroboam. No dice que como Ela o como Baasa en este momento. Nos están diciendo como Jeroboam. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 33, nos habla del pecado de Jeroboam, pero yo voy a de pronto a desmenuzarlo un poquito más para que usted pueda entender. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? Y para que usted pueda entender qué es lo que hicieron las demás dinastías, que a Dios no le agradó. En el versículo 25 nos dice que, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Eso sucedió después de la división. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Dónde era el lugar que Dios tenía para que el pueblo adorara? En Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo, el miedo de Jeroboam fue que el pueblo se fuera nuevamente a Roboam. ¿Qué pasa? Que Jeroboam tuvo más temor de dejar de ser aclamado y proclamado por el pueblo que de ser aprobado por Dios. Muchas veces la gente quiere, o algunas personas siempre quieren la aprobación de la gente, valga la redundancia, y no buscan la aprobación de Dios. Y esto es lo que nos nombra en los diferentes reyes. Saúl, inclusive el domingo, hablaba acerca de esto. Saúl quería la aprobación del pueblo,
mientras que David buscaba la aprobación de Dios. Y nosotros debemos buscar no la aprobación de la gente, sino la aprobación de Dios. Porque la gente siempre dirá qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Muchos sufrirán, llorarán por no ser aceptados por la gente. Pero debemos estar más preocupados y quizás llorar si no somos aprobados por Dios. La palabra del Señor nos enseña, nos dice que debemos procurar con diligencia presentarnos ante Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Pero la gente busca en la aprobación del pueblo. ¿Qué dicen de mí? E inclusive se manejan empresas para manejar el marketing, la imagen de muchos, para ganar fama, popularidad, ¿cierto? Pero no miramos si realmente es lo que Dios está probando de nosotros. Y Jeroboam temió tanto que el pueblo dejara de seguirlo, que este fue lo peor que le pudo suceder a él, porque fue el acabose de su dinastía. Fue el acabose para toda su generación. Y no solamente su generación, sino también el lugar de honor al cual Dios le había puesto. Y debemos tener en cuenta que en los lugares de honor donde Dios nos ponga, donde Dios nos establezca, no debemos buscar la aprobación del pueblo. Porque muchos dirán qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, pero lo importante es buscar la aprobación de Dios. Nos dice que él tenía este temor. Dice, porque el corazón del pueblo se volverá a su señor Roboam. Me matarán a mí, se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué pasaba con Jeroboam? No tenía temor de Dios, no confiaba en Dios. Y por ende, dice que habiendo tenido consejo, o sea, escuchó, volvemos, si era un hombre del pueblo, o sea, que quería, muchos dicen, la voz del pueblo es la que manda. Y en la Biblia o la palabra del Señor no nos habla que el consejo está en la voz del pueblo. Y por eso hablamos que el reino del Señor no es democrático, no es gobierno del pueblo, sino teocrático. Dios es quien gobierna los juicios, los preceptos de su iglesia. Y por eso es que a veces chocamos, porque todos quieren mandar. Y recordemos, quien manda, quien rige es Dios sobre nuestras vidas. Dice, como era un hombre del corazón, de lo que la gente le aplaudía, de lo que la gente decía, dice que tomó consejo. Versículo 28. Hizo el rey 2 becerros de ¿qué? Dice, de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. No hizo uno, hizo ¿cuántos? Hizo 2. Inclusive en una enseñanza días atrás había explicado que en Éxodo capítulo 32 versículo 4 fue el mismo pecado que hizo el pueblo de Israel cuando salió de esclavitud, cuando Dios les manda a salir. Y nos dice que estando allí, Moisés sube al monte a esperar direccionamiento de parte de Dios, porque no es un gobierno del pueblo, sino un gobierno teocrático, Dios en el gobierno. Y nos habla de que él demoraba en llegar y el pueblo se desesperó. Es lo mismo, el pueblo se desesperó. Y le dicen a Aarón, le dijeron, levántate, haznos dioses. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Y Aarón le dice, a ver, alcancen aquí los arcillos, alcancen esto, alcancen aquello.
Y el pueblo apartó todo esto. Y en el verso 4 dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es muy igual, ¿cierto? Muy igual a lo que pasó en ese momento. Decían, Israel, aquí están tus dioses. Hicieron un becerro en ese momento y ahora este no hace uno. ¿Cuántos le hace? Le hace dos. ¿Cierto? Dice pues, le hace dos. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 40, me dice de la siguiente manera, que Jeroboam, ¿de dónde venía? O sea, él era de Israel, pero recuerde que Salomón lo buscaba para matarlo. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisá, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿De dónde venía el pueblo de Israel? De Egipto. ¿De dónde venía Jeroboam? De Egipto. Y Egipto es tener una mentalidad de Dios pagano. Ahora nos remontamos a Éxodo capítulo 20. ¿Por qué Dios abomina tanto eso? Y nos dice la escritura de la siguiente manera. Están los 10 mandamientos. Nos dice en el versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, quien sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Quién? En el mismo versículo donde me está diciendo, yo soy Jehová, ¿quién? Tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Ahora, si Dios es el que los sacó, el que da la orden, no fue Moisés, no fue Aarón, no fue ninguno, fue directamente Dios, porque Dios había libertado al pueblo y por ende, como es un gobierno de Dios, que es Dios en el gobierno, pues Dios tenía autoridad de legislar su pueblo como él quería. Y dice en el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te vas a inclinar a ellas, no la vas a honrar, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Mire la palabra que está dando Dios. Dios no miente. Dice, soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es lo que estamos viendo? El cumplimiento en estas dinastías, el cumplimiento de una palabra que Dios le entregó. ¿A quién? Al pueblo. Porque Él es el que gobierna su pueblo. Y está diciendo, no vayas a adorarlos, no vayas a hacer imágenes, no vayas a hacer esto, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Como era el rey, por eso el rey, Dios visitaba su generación hasta la tercera, cuarta generación, porque era fuerte, celoso, por cuanto, recuerde, el oficio del rey, ¿cuál era? Liderar al pueblo en función a Dios. Y Dios estaba diciendo, tú rey, estás haciendo esto delante del pueblo, pues yo visito la maldad tuya, la de los hijos sobre los hijos de aquellos que me aborrecen. No vayas a hacer esto. Y ahora uno diría, ¿por qué Dios es tan enfático en la adoración frente a cosas que no le adoren a Él? Y recordemos que este Jeroboam no hace uno, hace dos. En tiempos de Israel, de esclavitud, cuando Dios lo saca, Dios dice en Éxodo 20, versículo 2, dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ahora, en primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28,
finalizando, mire lo que dice Jeroboam: he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de ¿qué? De Egipto. Estaba diciendo, Dios es mentiroso. Dios no fue quien los libertó. ¿Sí ven la gravedad del asunto? Estaba diciendo, este metal fue quien les dio libertad. ¿Y quién fue el que los libertó? Dios. Ahora, ¿por qué lo que yo reiteraba, soy tan reiterativa? ¿Por qué Dios es tan celoso y nos dice que no hacerlo? Recordemos, ¿qué es imagen? Imagen es la representación de algo que se quiere plasmar. ¿Qué es imagen? Representación de algo que yo quiero plasmar. Un ejemplo. Aquí yo quisiera tomar una fotografía de los que estamos en medio de esta grabación. Entonces, ustedes me pudieran preguntar, bueno, ¿y quiénes estuvieron en el en vivo aquí en medio de lo que estamos haciendo? Quizás usted lo vea el jueves, lo vea el viernes o lo vea otro día y usted dirá, ¿quién participó el día miércoles en vivo en medio de lo que estaban haciendo y quedó grabado allí en YouTube? Pero ¿quién estaba detrás? Yo a través de una fotografía puedo plasmar la imagen de los que estuvieron participando, ¿cierto? Es representar aquello que yo quiero plasmar de las caras que estuvieron presentes hoy en medio de lo que estamos haciendo. Y así sabríamos quiénes son los que están ahí presentes. Por eso, un ejemplo también que podemos hacer es la imagen de un policía. Entonces, yo digo, esta es la imagen de un policía. Y cuando usted ve la imagen de un policía, en el buen sentido de la palabra, usted dice, genera autoridad, respeto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su imagen, su uniforme, hace que yo pueda respetarle y saber que es una persona en autoridad. Un ejemplo que siempre he puesto es una persona en el tránsito o un policía de tránsito que con su uniforme, usted va manejando y el policía de tránsito le dice que se detenga. ¿Usted qué hace? Usted se detiene porque la imagen de este policía de tránsito está en autoridad y usted le dice, si es la imagen de un policía, yo tengo que detenerme. Pero si yo estoy en la calle, así como estoy, civil, no soy policía, aclaro, y le digo, párese, pare. ¿Va a parar? Pregunto yo. No. ¿Por qué? Porque mi imagen no representa la de una autoridad para que se detenga. No sé si me hago entender la importancia de saber qué es la imagen. Y Dios, al único que le dio la imagen en su creación, no fue ni al burro, no fue al sol, no fue a la vaca Lola, como cantan algunos, ¿cierto? No fue la flor, las florecitas, las del campo, ¿no? Dice, es que yo me llamo Flor. No, me refiero a la creación, a la naturaleza como tal. Al agua tampoco. Al único que Dios le da la imagen es al ser humano. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero en el 26, me vuelvo otra vez al 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. ¿Qué es un becerro? Un becerro es un animal de agua, de aire, de tierra. ¿De qué es? De la tierra. Y dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
a ver, hagamos la aclaración. Dios dice, hagamos al hombre a la imagen y semejanza. El único que tiene la particularidad de tener imagen y semejanza de Dios es el hombre. Claro hasta ahí. Pero ¿para qué le da esa imagen Dios? Para señorear sobre quién. Dice, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en el becerro. ¿Me hago entender? En el becerro. O sea, hombre está arriba, becerro ¿en dónde está? Abajo. Y entonces, si el hombre tiene la imagen, ¿por qué el hombre se inclina ante un becerro? ¿El hombre no es superior aquí? Entonces, si Dios le da la imagen al hombre, ¿por qué dice yo soy fuerte y celoso? Porque es decir, que yo si tengo la imagen de Dios, estoy inclinando, o sea, no sé si me hago entender. Como si estuviera diciéndole, Dios, inclínese ante el becerro. Cuando esto es creación. Cuando yo como ser humano tendría que inclinarme ante mi creador, que es Dios. Y es como si el hombre no entendiera de que porta la imagen de Dios, inclina lo que Dios ha entregado frente a un perro, frente a un gato, frente a una montaña, frente a un sol, cuando Dios dice que señoree. ¿Me hago entender? Por eso Dios le molestaba tanto y decía, no te hagas imagen, porque ya hay una imagen. ¿Quién es la imagen? El hombre. ¿Dónde pierde el hombre la imagen? En el pecado. Y eso es lo que hoy vemos, un mundo sin identidad. Que queremos parecernos a todo lo que el pueblo dice. Por eso no está tan inocente lo que estamos hablando de los caminos de Jeroboam, porque el pueblo perdió la identidad. No entendía quién era Dios en su vida. Y estaba desenfrenado haciendo todo lo contrario a lo que Dios había mandado. Dios nos habla y nos dice que aquel que hiciera esto visitaría la maldad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque era aborrecer a Dios. Era como burlarse de la cara de Dios. Entonces, como había una mentalidad de Egipto, recuerde que Dios ataca a las deidades en las 10 plagas. Las deidades de Egipto. ¿Y cuál era? Las ranas, las moscas, las langostas, los piojos. O sea, todo esto que Dios levanta, Él es tumbando los dioses y la mentalidad que el pueblo de Israel tenía de todo esto. Y que pudieran entender que Dios está por encima de todo y que aún su imagen está puesta en nosotros. Es entender quién soy yo en Cristo Jesús, quién soy yo en Dios. Por eso cuando hablamos de imaginación, viene de ver una imagen y es lo que yo creo. ¿Qué es imaginación? Viene de ver una imagen y yo después lo creo. Me lo imagino, ¿cómo será? Entonces, vamos aterrizando la idea. ¿Cuál era la gravedad de este señor? Se fue primero dice, no fue Dios quien lo sacó de allá. Fue un becerro. Aquí están tus dioses. Segundo, está diciendo, arrodíllense frente a quién. Frente a algo que Dios le mandó a tener en autoridad. Y sería ilógico, si Dios te puso en autoridad, ¿tú qué hacías inclinándote frente a algo que tú debes ser superior? Tiene la imagen de Dios. Y aún más delicado, el rey iba en función de liderar al pueblo para que entendiera esta verdad y se acercara a Dios. Por esto eran los oficios.
Y era un pueblo sin identidad. ¿Un pueblo sin qué? Sin identidad. Hoy por hoy hay mucha falta de identidad. Y por eso salen las dichosas preguntas, ¿quién soy yo? Y muchas personas no saben responder quién soy yo. Confunden el ser con el hacer. Uno le pregunta, ¿quién eres? Soy constructor, arquitecto, un ejemplo. Y yo no estoy preguntando, ¿qué haces? Sino, ¿quién eres? Porque somos una generación ausente de identidad. Muchos afanados con los peinados, con las modas, con las amistades, el círculo, los likes, los me gusta, y vemos una generación deprimente, ausente de ser aceptado. Y lamentablemente dentro de nuestras congregaciones esto también se ve. ¿Por qué? Porque nos falta resolver nuestra identidad ¿en quién? En Dios. Pobrecito yo, nadie me quiere. Yo no sé para qué vine. Y esto es lo delicado de un pueblo sin identidad. Ahora nos dice que Jeroboam hace lo siguiente, pone uno en Betel y el otro en Dan. Y Betel es lugar de luz. Entonces, al colocar esto, podríamos irnos más profundo, más quizás exegético, teológico, pero vamos a ir a lo que nos dice la palabra. Y dice que en el verso 30, esta fue la causa de pecado, porque el pueblo, recuerde, ¿qué es lo que hace el rey? Iba a adorar delante de uno hasta Dan, o sea, iba de un lugar al otro y no fue a donde Dios le mandó. O sea, se rebeló directamente Jeroboam ¿con quién? Contra Dios. Ahora nos dice, hizo también casas sobre los lugares altos. Hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Ya también vimos la función de sacerdotes. Y nos habla de que está el sacerdocio aronínico, que es de la tribu de Leví, y la de Melquisedec. Y aquí nos habla de que de la tribu de Leví Dios los escogió y él nombró como él quiso. O sea, se fue en rebeldía ¿con quién? Con Dios. Dice en el 32, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea, mientras los de las tribus del sur estaban celebrando, él también lo hacía para que no fueran al otro lado. O sea, hizo una adoración paralela. Pero una verdadera y una mentirosa, porque los verdaderos están adorando ¿en dónde? En Jerusalén. Mientras que la paralela o lo que no le agradaba a Dios, pero sí le agradaba al pueblo y le agradaba al corazón de Jeroboam, estaban ¿en dónde? En las tribus de ¿quién? Del norte. Dice, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los quienes, a los becerros que había hecho. O sea, qué ignorancia. El becerro estaba para que rindiera adoración a quién, si lo habláramos así, y le obedeciera a quién, a Jeroboam. Y Jeroboam, ¿qué es lo que estaba haciendo? Adorando, inclinando la imagen que Dios había puesto en él, ¿cierto? La imagen que Dios había puesto en él, inclinándola donde no tenía. Nos dice que también inventó otras adoraciones. Versículo 33 dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él, ¿quién? Jeroboam había inventado de su propio corazón. Hizo fiesta a los hijos de Israel, subió al altar para quemar incienso. Entonces ya entendemos cuáles son los caminos de Jeroboam.
Nos queda claro que fue un hombre que se rebeló ¿contra quién? Directamente contra Dios. Y todas las dinastías, primera dinastía, segunda dinastía, tercera dinastía, ahora estamos en la cuarta dinastía de Onri. ¿Y qué nos dice? Onri, capítulo 16, versículo 25. Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Se parece mucho también a Jeroboam, que nos dice que fue peor que quién, que los que habían sido antes que él. Antes que Roboam, antes que Salomón, que David y que aún el mismo Saúl. O sea, fue peor. Ahora contemos todas estas dinastías. Peor que Saúl, peor que el pecado que tuvo David de homicidio, de matar, de hacer lo que a Dios no le agradó, de Salomón, de Roboam, de Jeroboam, de Nadab, de Baasa, de Ela, de Sinri. O sea, peor. Están diciendo que es peor. Pues anduvo en todos los caminos. O sea, ya sabemos que fue, si este hizo 2 veces, yo imagino que este haría 2 más o 4 más. No lo dice la escritura, pero me imagino. También nos habla de que este rey, y aquí es donde sale Samaria, y quiero que usted sepa de dónde sale Samaria. Versículo 24 dice: y Onri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata. Edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Entonces ya sabemos de dónde viene el nombre de Samaria. ¿En honor a quién? A Semer. ¿Quién fue el que estableció Samaria? Onri. Fue Onri. Ya sabemos casi que de dónde vienen los samaritanos. Después vamos a explicar un poquito más de eso. Ahora nos dice, versículo 27, los demás hechos de Onri, todo lo que hizo, las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Onri durmió con sus padres, fue sepultado en Samaria, reinó en su lugar, en el lugar suyo, Acab su hijo. Ya sabemos quién, más o menos quién es Acab. Pero ¿quién nombró a Onri? ¿Quién puso a Onri? El pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. No siempre el pueblo tiene la razón. Realmente, ¿quién tiene la razón? Aquella persona que va a intimidar a Dios y le consulta a Dios qué hay que hacer. Por mínimo, por pequeño, por grande que sea. Porque en Dios no hay margen de error y no hay error. Dios conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, pero también conoce nuestro futuro. El pueblo siempre vive de las emociones. El ser humano siempre vive de lo que nos gusta. El pueblo siempre vive según ¿a qué? A lo que estamos en el momento, a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos al momento. Y el pueblo también tiene muy mala memoria. Recuerdan unas cosas y luego las olvidan. ¿Cierto? Así que nosotros no podemos guiarnos por la aceptación de la gente, la aprobación de la gente. Nosotros debemos procurar caminar en el camino de ¿quién? Del Señor. Y hay versículos que nos sustentan esta verdad y nos hablan: bienaventurado el hombre que no anduvo ¿en qué? En consejo de malos. Y empieza a decirnos el salmo número 1, a explicarnos todo esto. De alguien que teme a Dios, del que no le teme. Por eso hay varias cosas. Hago la conclusión. ¿Cuál es nuestra conclusión?
Primero, no debemos buscar la aceptación del pueblo, debemos la aprobación de Dios. Segundo, entender que debemos recuperar la imagen, no del pueblo, sino la imagen de Dios en nosotros. Tercero, que si tenemos nuestra imagen resuelta en Dios, ¿qué va a suceder? Vamos a tener claridad de cómo andar y cómo honrar el nombre del Señor. Porque cuando tenemos identidad clara, por ende, vamos a tener una mentalidad errónea, equivocada, y haremos cosas que a Dios no le agradan. Tendremos la mentalidad de Egipto. Vamos a querer agradar al Egipto, y Dios no nos ha llamado a agradar al Egipto, Dios nos ha llamado a agradarle a Él. Sé que vivimos en una generación donde vivimos oprimidos a el hacer y qué hacer por las redes sociales, porque las aprobaciones, pero recuérdelo y cierro con esto. Recuerde, tú tienes que buscar es agradar ¿a quién? A Dios. Tú tienes que buscar qué identidad, qué imagen Dios puso en ti, porque la imagen de Dios ha sido depositada en ti. ¿Dónde se perdió? Cuando el hombre desobedeció a Dios. Y es lo que la palabra del Señor nos habla, que Dios o Cristo es la imagen del Dios invisible. Todo aquel que esté en Cristo Jesús tendrá restablecida su identidad. No habrán vacíos existenciales, no habrá falta de identidad copiando imágenes de modas, de diseños, de que cómo me veo, si soy lindo o no soy linda, sino entendiendo quién soy en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta noche. Adoramos tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos estudiar esta enseñanza a través de lo que nos habla de la imagen tuya en nosotros. Nos habla de que alguien que no tiene clara su identidad, su imagen en ti, camina de manera incorrecta, siempre aceptando y haciendo lo que el pueblo dice. Y vemos cómo la palabra tuya se cumple. Cómo tú, Señor, visitas la maldad de la tercera, cuarta generación, aún de los padres, porque el no tener claridad de la imagen de Dios en mí, Señor, me lleva a desobedecerte a ti y de una u otra manera irme en rebeldía, irme en contra de todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has establecido. Por eso, restaura, Señor, la imagen. Restaura, Señor, la imagen de muchos que está deteriorada. Porque el cambiar la imagen también cambiará la mentalidad, la forma de pensar y por ende la forma de actuar. Señor, la iglesia necesita entender esta verdad. No queremos caminar conforme a lo que el mundo dice, a la aprobación del pueblo, Señor, sino a la aprobación tuya. Llévanos, Señor, a comprender esta verdad, que el Cristo de la gloria, que es la imagen del Dios invisible que se manifestó en nosotros, y el Cristo de la gloria al cual predicamos, decimos que está en nosotros, sea resolviendo todas estas faltantes de identidad que está haciendo tanto daño, Señor, a la humanidad y aún, Señor, también a tu pueblo. Llévanos a entender esta hermosa verdad, a no ser oprimidos, Señor, y a ser angustiados de que mire, este no me acepta, mire que aquel, Señor, sino que busquemos siempre tu aprobación. ¿Cómo estamos delante de ti? Si realmente vivimos para hacer tu divina y tu perfecta voluntad. Padre, honramos tu nombre, exaltamos tu nombre, te damos honra, gloria y exaltación. Muchas gracias, Señor, por esta noche tan maravillosa en la cual hemos podido estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tengan todos una muy feliz noche. Que la gracia, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.